vamos a seguir, vamos en tiempo. Entonces, me toca presentar a la doctora María del Carmen Rivas Pacheco. Ella es egresada de la Universidad Francisco Marroquín en el año 2019. Es residente de primer año de la Maestría de Cirugía Oral y Maxilofacial del Seguro Social en conjunto con la Universidad de San Carlos. Y ella va a hablar de un tema muy importante, que el aumento de cáncer en Guatemala y en toda Latinoamérica se ha exacerbado. Entonces es un tema de disección de cuello, que es a manera general para que tengamos conocimientos básicos de lo que se está realizando por cáncer en cavidad oral o en el macizo facial. Entonces, sin nada más, dejo a la doctora Pacheco para que aliste su presentación y ahorita está ella con ustedes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Rivas. Yo voy a hablar sobre disección ganglionar de cuello desde una perspectiva general. Esto es bastante importante que nosotros lo entendamos y para esto vamos a definirlo primero. La disección ganglionar, en un término general, es una técnica quirúrgica que va a consistir en la resección de las cadenas linfáticas regionales de una zona anatómica concreta y normalmente se utiliza en el tratamiento de distintos tipos de tumores. Bueno, para poder entender esto o saber por qué nosotros vamos a hacer una disección ganglionar de cuello, nosotros tenemos que saber que los tumores se van a clasificar de acuerdo a la clasificación TNM. Esto nos va a indicar a nosotros, por ejemplo, en el caso de la T, es el tamaño del tumor que nosotros estamos viendo. La N es la cantidad de ganglios linfáticos que van a estar involucrados. Y la M es si hay metástasis o si hay diseminación de esta malignidad en cualquier parte del cuerpo. Entonces, en este caso, tenemos que saber que la clasificación ha variado durante los años, la han ido modificando. Y, por ejemplo, un tumor T1, estamos hablando de un tumor que mide menos de 2 centímetros. Cuando estamos hablando de un T2, estamos hablando de un tumor que va a medir entre 2 a 4 centímetros más o menos. Y un T3, estamos hablando de un tumor que va a medir más de 4 centímetros y que podría ser bastante invasivo, incluso podría llegar a medir hasta 10 centímetros más o menos. En el caso de la N, estamos hablando de la cantidad de ganglios que van a ser afectados. En N1 tenemos la misma cantidad de ganglios, no hay ningún ganglio afectado todavía y no podemos realmente hablar sobre una extensión del tumor. En N2 vamos a ver que más o menos podemos tener entre 3 centímetros involucrados solamente de un lado del cuello, básicamente. Y así nos vamos con N3 y etcétera. Para nosotros poder diagnosticar, esto es el estadiaje, ¿verdad? No me recuerdo si se los dije, pero esto del estadiaje es para determinar la extensión y la gravedad de la patología maligna que nosotros vamos a tener. Y ya de acuerdo con eso, nosotros podemos empezar a tener un criterio de qué tratamiento es el mejor o qué tratamiento es el adecuado y cuándo empezarlo en ciertos pacientes o en los distintos pacientes que nosotros vayamos viendo. Entre los estudios complementarios que nosotros vamos a tener es, primero, nosotros tenemos que evaluar bien al paciente, tenemos que conocer su historia médica, eso es muy importante, no solo evaluarlo físicamente, pero cuando nosotros ponemos atención a la historia médica, nosotros podemos obtener un montón de información que nos puede ayudar a nosotros a guiarnos más o menos en el diagnóstico de la lesión. Y eso es importante porque si nosotros no sabemos el diagnóstico o no sabemos diagnosticar la lesión, realmente no podemos brindarle al paciente el tratamiento que necesita y podemos perjudicarle la vida al paciente. Considerando que el cáncer oral es algo que lamentablemente se ha vuelto un tema bastante común, nosotros realmente tenemos que tener cuidado a la hora de diagnosticar a un paciente.
Es importante que nosotros entendamos lo de los ganglios linfáticos porque existen los ganglios centinela. Estos ganglios van a ser los primeros ganglios que van a recibir la linfa y por medio de esos ganglios es que puede existir la metástasis. Entonces tenemos que saber identificar bien dónde está la lesión y conocer si hay algún ganglio centinela o algún ganglio que esté involucrado para poder saber más o menos ir guiando ya nuestro tratamiento. Cuando hablamos de biopsias tenemos que tomar en cuenta, dependiendo del tipo de lesión que nosotros tengamos, vamos a ver si vamos a hacer una biopsia incisional o una biopsia excisional. Si nosotros vemos que la lesión es pequeña o dependiendo del tamaño, vamos a ir tomando las decisiones. Una biopsia incisional, si bien recuerdan, es toma de parte del tejido que se encuentra involucrado con la patología y parte de márgenes de seguridad para poder contrastarlo a la hora de hacer el estudio histopatológico. Y una biopsia excisional es remover quirúrgicamente toda la lesión, siempre con ciertos márgenes o cierta cantidad de márgenes de seguridad, y luego esto se va a evaluar histopatológicamente. Las radiografías es importante también porque a veces las lesiones tienen relación con el hueso o están afectando hueso, entonces nosotros tenemos que saber si es una lesión propiamente de tejido blando, es una lesión de tejido óseo que está afectando tejido blando o es una lesión mixta. La tomografía axial computarizada nos va a brindar a nosotros una mejor visión en cuestión al hueso. Nosotros por lo general pedimos tomografías axiales con cortes coronales y axiales para poder evaluar bien de dónde a dónde es que está recurriendo esta lesión. En el caso de las resonancias magnéticas, aquí nosotros vamos a evaluar meramente tejido blando y lo podemos pedir con medios de contraste y esto nos va a ayudar a nosotros a poder analizar bien, a diferenciar el tejido blando que está afectado y el tejido blando que no está afectado. Usualmente el medio de contraste que más se utiliza es el gadolíneo. Este va a producir que haya un descanso o que la velocidad de los protones, de los neutrones y los electrones vaya variando y así pueda correr más rápido el líquido y podamos nosotros identificar correctamente o concretamente el tamaño o la magnitud de la lesión en un tejido blando. Los marcadores tumorales también son parte de estudios complementarios que nos van a indicar a nosotros parte del estadio de la malignidad, si hay metástasis o no. Y los estudios histopatológicos, obviamente, tenemos que trabajar en conjunto con patología, porque ellos son los que nos van a indicar a nosotros o nos van a asegurar el diagnóstico que nosotros posiblemente estamos pensando. Recordemos que nosotros a la hora de hacer un diagnóstico no damos un diagnóstico definitivo sin hacer uso de todos los estudios complementarios. El diagnóstico definitivo nosotros lo vamos a obtener cuando tenemos ya un resultado de los estudios histopatológicos. Bueno, entonces yo decidí hablar de este tema porque en el Seguro Social hemos visto últimamente bastantes casos que vienen más o menos así. El paciente viene, refiere dolor y que tiene una úlcera o una molestia pequeña en cierta parte de la cavidad oral. Y cuando nosotros evaluamos intraoralmente, pues nos topamos con un tipo de lesión así como esta. Al verla, nada más nosotros ya sabemos que una lesión que cursa con bordes irregulares, que tiene una extensión pues bastante grande, en el caso de esta era más o menos de 5 centímetros, que ya tiene un tiempo de evolución bastante prolongado, más o menos 7 meses por ahí. Nosotros ya podemos más o menos pensar que esta lesión es maligna. Entonces no podemos reducirnos a pensar, bueno, entonces quito la lesión y ahí se acabó el problema, el paciente ya está sano, sino que tomar en cuenta qué tratamientos se le pueden dar al paciente, por qué algunas personas o algunos cirujanos optan por hacer este tipo de tratamientos, otros no. Entonces por eso el tema de la disección ganglionar de cuello, porque es una opción para mejorar la calidad de vida del paciente, aunque tengamos que extraer ciertas partes que estén involucradas, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver la lesión otra vez. Es una lesión que estaba en borde lateral de lengua del lado derecho. Aquí igual. Aquí tomamos la biopsia. Si se dan cuenta era una lesión bastante
que invadía bastante de la porción de la lengua. Hablando de niveles ganglionares, esto es importante que nosotros sepamos de qué estamos hablando, porque el 30% de los ganglios que nosotros tenemos en el cuerpo, nosotros los vamos a tener en cabeza y cuello. Es por eso que cuando nosotros tenemos metástasis de alguna patología maligna en región de cabeza y cuello, realmente estamos comprometiendo bastante de nuestro sistema y tenemos que tomar acción rápidamente para evitar que el paciente pues tenga un pronóstico bastante malo. Entonces, los niveles ganglionares se dividen de 1 a 7. En el primer nivel, nosotros tenemos ganglios submentonianos y submandibulares. En el segundo nivel vamos a tener ganglios yugular alto. En el grupo 3, yugular medio. En el grupo 4, yugular bajo. En el grupo 5 vamos a tener todo lo que es el triángulo posterior, los ganglios que van a estar ubicados por encima del plano cricotiroideo y los ganglios ubicados debajo de este mismo plano. En el grupo 6 vamos a tener todos los ganglios que van a conformar parte del compartimiento anterior y en el grupo número 7 vamos a tener todo lo que compete al mediastino superior. Sabemos que el drenaje linfático es súper importante. En cara, por ejemplo, los labios superiores van a continuar su trayecto arterial y van a desembocar en los linfonodos submandibulares. Entonces ahí estamos hablando del grupo número 1. En el labio inferior, nosotros vamos a tener un trayecto medial que va a seguir hacia los nódulos, hacia los linfonodos submentonianos. En el trayecto lateral vamos a tener estos van a desembocar a linfonodos submandibulares de igual forma y lo de los carrillos o mejillas van a drenar en los linfonodos periauriculares. Entonces, nosotros tenemos que saber bien nuestra anatomía porque si nosotros no tenemos idea de dónde estamos trabajando o qué es lo que estamos haciendo, realmente no podemos brindarle al paciente un buen tratamiento y no vamos a lograr erradicar el cáncer por completo. O la patología maligna, que por lo general todas cursan con un mal pronóstico, por completo. Entonces, en el primer triángulo nosotros vamos a tener que va a estar delimitado por la mandíbula en su borde superior, va a estar delimitado por el hueso hioides en su borde inferior y por los músculos digástricos en su porción anterior. Este grupo, primer grupo, se va a dividir en dos porciones, el grupo 1A y el grupo 1B. El grupo 1A, nosotros vamos a tener los vientres anteriores del digástrico. Y en el grupo B, nosotros vamos a tener el vientre, parte del vientre anterior y el vientre posterior del digástrico. En el espacio 1B, nosotros vamos a tener incluida la glándula submaxilar. Esto es importante que nosotros lo sepamos porque no siempre vamos a extirpar la glándula cuando estamos haciendo disección del grupo 1. En el grupo 2, si se dan cuenta, acá lo tenemos. De igual forma va a estar dividido en dos porciones, 2A y 2B. Y tenemos en el grupo 2, estos van a comprender todos los ganglios que están en la porción de la vena yugular interna, en la porción superior de la vena yugular interna. El límite superior va a ser la base del cráneo, que es esta porción que tenemos acá. Vamos a tener en el límite inferior la bifurcación de la carótida y una línea imaginaria horizontal que va a llegar hasta el hueso hioides. Y en anterior vamos a tener el músculo estiloioideo. Y en la porción posterior vamos a tener el borde anterior del músculo trapecio. El grupo 2A vamos a tener todos los ganglios que van a estar por delante del nervio espinal accesorio. Y en el 2B vamos a tener todos los ganglios que están posterior al nervio espinal accesorio. En el grupo 3, ya vamos descendiendo un poco, vamos a tener que la porción superior o el límite superior del grupo 3 va a estar delimitado por el hueso hioides en su porción superior. El límite inferior va a ser el cartílago cricoides. En su límite posterior va a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo. Y en su porción anterior vamos a tener el músculo omoioideo.
Este no se va a dividir en ninguna de no se va a dividir en A y en B, es simple y sencillamente 1. En el nivel 4 nosotros vamos a tener nódulos linfáticos que van a formar parte del tercio inferior de la vena yugular interna. El límite superior del grupo 4 va a ser el cartílago cricoides. El límite inferior va a ser parte de la clavícula. En la porción posterior vamos a tener como límite el borde posterior del esternocleidomastoideo, y en la porción anterior vamos a tener al músculo esternoioideo. El grupo 5 es el que va a formar parte de todo el triángulo posterior. Este de igual forma se va a dividir en grupo A y grupo B, siempre en el grupo 5. Y van a ser todos los nódulos que básicamente forman de la parte posterior del cuello únicamente. El borde anterior va a estar delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo. El borde posterior va a estar delimitado por el borde anterior del músculo trapecio, así en general. Y vamos a tener que el grupo 5A es básicamente el ápice del triángulo. Entonces, vamos a ver que la línea que va a dividir tanto el grupo A como el grupo B es el cartílago cricoides. Esa va a ser la línea imaginaria que nosotros vamos a tomar como base para dividir estas dos porciones. Y en el grupo 5B vamos a tener todos los ganglios que van a estar debajo de la bifurcación de la carótida. Y este va a estar conformado por el homoioideo y por la clavícula. En el grupo 6 vamos a tener toda la porción anterior y vamos a tener nódulos linfáticos que van a estar en la zona central del cuello. Y este compartimiento es súper importante porque vamos a tener estructuras como la laringe, la hipofaringe, la tráquea, el esófago, la glándula tiroides, la paratiroides. Entonces es importante porque son varias estructuras las que vamos a tomar en cuenta. El límite superior es el hueso ioides y el límite inferior es la arteria innominada, que también la conocemos como tronco. Entonces, aquí en el dibujo pues tenemos más o menos una idea, pero cuando nosotros entramos a sala y ya estamos viéndolo en tiempo real, no sé si se mira, no se mira. ¿Cómo hago para...? Ahí está, no sé si... Ay, bueno, no se puede. Bueno, les iba a mostrar un esquema anatómico en 3D, pero no se pudo mostrar, así que... Ahí está, ahí. Vean, entonces... ¿Se mira o no? Bueno, nosotros acá podemos... Ay, es que no lo vi. Bueno, nosotros acá tenemos un esquema y esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor cómo es que funciona esto. Ay, perdón. Bueno, miren. Pues no se puede. Pero no lo puedo manipular. Bueno, aquí podemos ver que realmente cuando nosotros estamos
tratando a un paciente no estamos tratando solamente una porción, estamos tratando un sistema completo, y por eso es importante que nosotros sepamos de anatomía, sepamos bien dónde están las estructuras, porque en los dibujos pues todo tiene color, todo es demasiado limpio, todo es bastante ordenado, pero cuando nosotros ya estamos trabajando en quirófano, las cosas no siempre van a ser así, y si nosotros no sabemos qué es lo que estamos trabajando, dónde estamos trabajando, qué es lo que vamos a operar, realmente en lugar de ayudar al paciente podemos causarle cualquier tipo de daño. Entonces, regresando a la presentación. Teniendo ya entendida la anatomía que nosotros vamos a estar viendo en esta sección, podemos hablar sobre los tipos de disección ganglionar que nosotros tenemos. Tenemos disección radical de cuello, una disección modificada del cuello, disección selectiva del cuello y una disección extendida del cuello. Las indicaciones: cuando nosotros vamos a realizar una disección, ya sea radical, modificada o como sea de cuello, no siempre que nosotros vemos a un paciente con una patología oral benigna o benigna incluso, vamos a pensar que esa es la primera opción, sino que nosotros tenemos que evaluarla correctamente y hacer todas las evaluaciones pertinentes para poder identificar el tipo de lesión que tiene, el estadio que tiene esa lesión y ver cuál es el mejor diagnóstico y también el mejor tratamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos ganglios que están involucrados en la lesión después de hacer un montón de estudios y todo, nosotros podemos pensar que una disección radical de cuello es una de las opciones más favorables para el paciente. Cuando nosotros tenemos cuello positivo, quiere decir que hay ganglios que van a estar afectados e incluso podemos sospechar que hay varias estructuras que también ya tienen metástasis. Cuando nosotros tenemos ganglios cero o cuello negativo, nosotros realmente tenemos que ver y tenemos que estudiar un poquito más si es necesario o pertinente hacer una disección de cuello. Tenemos que localizar el tumor. Dependiendo en qué región se encuentra el tumor, nosotros podemos sospechar qué ganglios son los que van a verse afectados, qué estructuras son las que van a verse afectadas. La base del estadiaje, si es un tumor con estadiaje tipo 4, que ya es un tumor que es bastante grande, ya tenemos bastante afección ganglionar, y la metástasis ya es no solamente en el área cercano al tumor, sino ya es diseminada, pues obviamente tenemos que considerarlo como una de las opciones, junto con radioterapia o quimioterapia como coadyuvantes. Y la profundidad de la invasión que nosotros vayamos a tener de la patología maligna. La disección radical de cuello va a estar indicada con pacientes que tienen una enfermedad o que la porción ganglionar ya está bastante afectada y esta porción es bastante extensa. Aquí vamos a tener compromiso del músculo esternocleidomastoideo, de la vena yugular interna y del nervio espinal accesorio. Entonces estamos viendo que tenemos estructuras que ya están bastante comprometidas y que son estructuras que vamos a tener que remover para poderle brindar calidad de vida a nuestro paciente. Cuando nosotros hablamos de la disección modificada de cuello, vamos a remover en bloque los ganglios linfáticos de los niveles 1 y 4, del 1 al 5, perdón. Estamos hablando de ganglios linfáticos que van a estar en la porción superior a la yugular interna, en medio de la yugular interna y debajo de la yugular interna. Y también porciones que podrían afectar la glándula submaxilar, con lo que ya habíamos hablado anteriormente sobre las estructuras que van a delimitar estos niveles. La disección modificada nos va a permitir a nosotros poder preservar ciertas estructuras, de 1 a 3, pueden ser 2, puede ser 1, dependiendo de cómo se encuentren estas estructuras a la hora de tener nosotros al paciente en sala.
Entre las estructuras que nosotros podemos preservar como tal son la vena yugular interna, el músculo esternocleidomastoideo y el nervio espinal accesorio. Es súper importante que nosotros veamos a la hora de hacer, esto inicia más que todo como una cirugía exploratoria, porque ya estando nosotros con el paciente expuesto, podemos realmente ver qué tanto está afectado. De lo contrario, podemos planificar qué es lo que nosotros tenemos pensado hacer, obviamente pensando que van a existir ciertas modificaciones dependiendo de cómo vaya cursando la cirugía. Y entre las disecciones selectivas del cuello vamos a tener disecciones que van a comprender la preservación de uno o varios niveles que usualmente vamos a retirar en una disección radical o en una disección modificada de cuello. Podemos tener disección supraomoioidea, supraomoioidea extendida, lateral, central y posterolateral. En la disección supraomoioidea y extendida, vamos a ver que vamos a extraer únicamente ganglios de los niveles 1 y 3. Vamos a extraer, podemos extraer también ganglios de los niveles 1 al 4, así como en una disección. La primera es solo de supraomoioidea y la segunda ya es extendida. Si se dan cuenta, son más niveles los que nosotros vamos a comprometer. Aquí podemos preservar estructuras como la vena yugular interna, el nervio espinal accesorio y el músculo esternocleidomastoideo. Esto básicamente va a estar indicado en cánceres de piel sobre la mejilla, cáncer nasogeniano y de cavidad oral con riesgo de metástasis en el cuello. Entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros es quitar estos ganglios que ya están afectados totalmente, no están afectados totalmente, perdón, vamos a retirarlos totalmente. Nosotros vemos que es una porción únicamente la que está afectada, pero para evitar metástasis, porque todo esto es una cadena, nosotros vamos a extraer completamente los ganglios. En una disección lateral vamos a retirar en bloque los niveles 1, el 3 y el 4. Y esto va a estar indicado más que todo en carcinomas primarios de orofaringe, hipofaringe y de laringe. Y como estas estructuras se ubican cerca de la línea media, siempre se va a recomendar practicar este tipo de disección bilateralmente, porque quiera que no hay comunicación y podemos extirpar una parte y dejar otra parte que posteriormente haga que reincida el paciente en este tipo de carcinoma o que se pueda complicar incluso más. En la disección posterolateral vamos a retirar los niveles 2 y el nivel 5, retroauriculares y suboccipitales. Y esta va a ser con tumores de piel con una alta incidencia de posible metástasis, los cuales se van a localizar en cuero cabelludo posterior, en área occipital y en cuello posterior. Ahora, una disección central va a ser extraer un bloque de las estructuras linfáticas del compartimiento 6 del cuello, así como ganglios linfáticos prelaringios, pretraqueales, paratraqueales, y perirecurrenciales y peritiroideos. Todo esto porque recuérdense que esto se va a conectar con los órganos y si nosotros no lo extraemos a la hora de ya tener diagnosticada cualquier tipo de lesión que pueda afectarlos, vamos a causar metástasis o vamos a causar que esta patología pues pueda albergarse en alguno de estos órganos y sea muchísimo más complicada la recuperación del paciente o incluso que se pueda diagnosticar otro tipo de lesión. Y especialmente esta va a ser indicada en tumores que van a comprometer la glándula tiroides, hipofaringe, la laringe y el esófago cervical. Básicamente, nosotros los límites que vamos a tener aquí para este procedimiento son la fascia carotidia, superiormente vamos a tener el hueso ioides y en límite inferior vamos a tener a la arteria innominada o el tronco brachiocefálico. Entonces, por respeto a la paciente, cubrimos parte de su rostro. Era una paciente que vino con una lesión en cavidad oral. A la hora de evaluarla y hacer estudio histopatológico, tomar radiografías, tenía un carcinoma mucoepidermoide. Aquí está la lesión. Ese carcinoma
mucoepidermoide, nosotros pues lo pudimos observar. Realmente comprometía bastantes estructuras intraoralmente, estaba en región mandibular del lado derecho, tenía expansión con corticales y en conjunto con cirugía oncológica se decidió realizar una mandibulectomía y una disección no radical de cuello, sino una disección modificada de ganglios en el cuello, y fue únicamente unilateral. Entonces aquí, bueno, con asepsia, antisepsia y campos estériles, las líneas fueron solo para poder delimitar correctamente dónde se iba a hacer la incisión. Se logró hacer la incisión, se hizo una disección Roma, se expusieron varios tejidos. Aquí nosotros podemos ver que está el musculoplasma, ya tenemos parte de exposición del esternocleidomastoideo, la vena yugular interna, que fueron las estructuras que pudimos observar de primero a la hora de hacer esta disección. Aquí nosotros observamos el esternocleidomastoideo. Es un músculo bastante fuerte y bastante pronunciado, entonces fue muy fácil de poderlo observar y de poderlo disectar. Igual acá está el esternocleidomastoideo. Y este fue todo lo que se removió de la paciente unilateralmente del lado derecho a la hora de hacer la disección modificada de ganglios. Se removieron todos los ganglios linfáticos. Los niveles que fueron removidos fueron nivel 1 y nivel 2. Por criterio del cirujano oncológico que operó a la paciente, nosotros entramos en conjunto con ellos. Como ya dije anteriormente, el esternocleidomastoideo, se preservó una parte del esternocleidomastoideo porque ya estaba un poco comprometido. El músculo omoideo también estaba un poco y esto es bueno, básicamente lo que se hizo. El esternocleidomastoideo se utilizó para hacer un colgajo rotacional para poder cubrir parte o para poder formar piso de boca en la paciente porque ella perdió bastante porción intraoralmente. Y no sé si tienen alguna duda respecto al tema. Con mucho gusto solucionamos las inquietudes que tengan. Y pues eso. La paciente post-op le dejó un Hemovac, que es un tipo de drenaje para evitar formación de hematomas. Y pues. Hola, buenas tardes. Para ver si tienen alguna duda, pregunta, o si quieren que extendamos un poquito más el tema, por favor escribir en el chat. Por la doctora Rivas Pacheco por su intervención. Bueno, había una pregunta que es ¿cómo rehabilitan un paciente de ese tipo a nivel de estructura ósea y a nivel dental? Es la pregunta del doctor Pacheco, entonces ahorita la vamos a responder. Y lo primero que hacemos es que cuando nosotros hacemos la resección o bueno, en este caso fue una resección en bloque de la porción que estaba afectada por esta patología, nosotros ponemos una placa de osteosíntesis de 2.7 para poder armar una estructura sobre la cual nosotros vamos a poder colocar injertos de hueso más adelante. Esos injertos de hueso nosotros los podemos obtener propios del paciente, sería un injerto autólogo de peroné, de cresta ilíaca, y posterior a eso, lo más importante es que nosotros a la hora de colocar la placa de osteosíntesis, eso quede bastante cerrado para que no haya comunicación intraoral de la placa con el medio de la boca, porque si esto sucede, va a haber dehiscencia de, digamos, en este caso el músculo que se utilizó para cubrir la placa, y vamos a tener formaciones de abscesos, contaminación y obviamente un mal pronóstico en el que tendríamos que reoperar a la paciente, obtener nuevo tejido para poder cubrir la placa de osteosíntesis, y ya que
la paciente ha recibido radioterapia, quimioterapia y que prácticamente ya no hay indicios de cáncer en esta paciente, nosotros ya la podemos restaurar. Después de poner el injerto óseo, el tejido se contractúa y nosotros a la hora de tener el injerto óseo ya podemos colocar implantes y rehabilitarlo por medio de prótesis sobre implantes. Esa sería la manera en la que rehabilitamos a este tipo de pacientes. No sé si hay alguna otra duda. Y bueno, gracias a todos y espero que esto les haya servido bastante y que hayan aprendido un poco sobre lo que nosotros hacemos a nivel de cirugía oral y maxilofacial en tema de cáncer oral. Gracias. Y nos vemos a las 4 menos cuarto con el siguiente tema. Gracias.